con el proveedor de la soldadura. Aquí lo que les hablaba hace un momento, lo que viene siendo lo que es la composición de la soldadura, tenemos el porcentaje de metal y un porcentaje de flux. Dependiendo del tipo de soldadura, varía aquí el porcentaje de metal, que puede ser desde el 88 al 90%, y el flux puede ser del 10 al 12%. Y hay algunas soldaduras, por ejemplo, algunas que son water soluble. Este tipo de soldaduras, después de ser impresas, es necesario lavarlas, ya que los residuos que pueden dejar en el tablero pueden ser peligrosos, pueden causar como problemas a futuro con el tablero y puede crear como retorno de cliente. Aquí, sobre los fundamentos de impresión. Aquí los principales pasos del proceso de impresión, el primero de ellos es la alineación del stencil y el PCB. Aquí es necesario asegurarnos de que estén perfectamente alineados y reducir en lo posible la desalineación entre ellos para no tener problemas, por ejemplo, en componentes que son muy críticos como componentes QFPs que son como Ultra Fine Pitch o 0001, 010005. Si tienes alguna desviación en lo que es la soldadura, eso te puede causar problemas como cortos o problemas de tungstoning, otro tipo de defectos en el proceso. Aquí los parámetros críticos son el proceso de impresión. La velocidad de impresión es típicamente de 20 a 50 milímetros por segundo. Ahora, ¿cómo determino yo aquí el valor adecuado? Bueno, eso va a depender también de las necesidades del producto. Puede ser que algunos productos, por ejemplo, lleven muy pocos componentes y tengas que, por ejemplo, necesitar un ciclo muy rápido. Me ha tocado en algunos casos donde la impresión necesita tener una velocidad de menor a 10 segundos o 12 segundos, entonces ahí tienes que imprimir bastante rápido. Sin embargo, hay otros casos, la mayoría de los casos, ya tú puedes trabajar con una velocidad que te permita tener una mejor definición de la soldadura cuando lo estás imprimiendo. Lo que viene siendo la presión de los squeegees típicamente es de 0.3 a 0.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Normalmente este tipo de información es parte de los datos que vienen en el datasheet de la soldadura. Ahí viene lo que te recomienda el proveedor y es bastante aproximada esta información a lo que se menciona aquí. Y lo que viene siendo la separación de los squeegees se recomienda a una velocidad de 0.1 a 0.3 milímetros de velocidad. Y dependiendo también de la necesidad del producto, es necesario ahí definir lo que viene siendo la limpieza de los tableros, el ciclo de limpieza, definirlo entre 5 a 10. Como les comento, esto va a variar dependiendo de lo crítico que sea su producto. Hay algunos productos que tienes que limpiarlo más seguido, como cada 3 o cada 1. Ya cuando tienes que hacer eso, pues ahí es necesario hacer un análisis más profundo porque puede ser que a lo mejor tengas un problema de que tu stencil se esté tapando o que tu diseño no esté bien y por eso tienes que limpiarlo tan seguido. Y aquí en lo que viene siendo la eficiencia de la transferencia en soldadura, lo que queremos es encontrar entre un 80 a un 100%. Ahorita más adelante, en la siguiente página, ahí les voy a mostrar lo que viene siendo la fórmula que se utiliza para calcular esta eficiencia. Ahora, dentro de lo que viene siendo el proceso de impresión de pasta, hay bastantes variables, alrededor de 50 o 60 variables. Ahora, a muchas de ellas, digamos que no tienen tanto impacto y de esas
a 50 o 60 variables, quizás algunas entre 5 y 10 son las más importantes, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos haciendo un análisis de causa raíz, es importante tener en cuenta los diferentes parámetros que se mencionan aquí en el Ishikawa o, o, o Fishbone, y podemos, ya sea en base al análisis que estamos haciendo, aquí es importante determinar cuál de ellos es el que nos está causando mayor impacto en el problema que tenemos y darle, digamos, una solución al problema que estamos presentando o teniendo en la impresión. El siguiente paso es lo que les hablaba ahorita, cómo se calcula la eficiencia de la transferencia de la soldadura. Simplemente es una fórmula muy sencilla, donde se divide lo que viene siendo el depósito, digamos que actual con el teórico. Ahora, ¿de dónde saco el actual? Ese actual te lo da la SPI. Y típicamente, porque ahorita vamos a ver un poco de los software de diseño. En los software de diseño de stenciles, ahí te dice cuál es el volumen teórico de la soldadura, y típicamente viene siendo el área del pad y combinado con el espesor del stencil. Es como tú formas el valor teórico. Y ya la SPI te está dando tu volumen real de depósito, y si tienes ya problemas digamos, de release de soldadura, es necesario pues hacer un análisis de causa raíz porque está variando la soldadura. Aquí lo que hay que tener en cuenta cuando estamos diseñando una apertura, que nuestra área de sea mayor a 0.66. Ahorita con las nuevas tecnologías de stenciles ya permiten estar un poquito abajo de ese valor de 0.66, pero siempre es conveniente tener en cuenta ese valor, ¿verdad?, para reducir la variación en el proceso de impresión. Ahora, de los puntos más importantes a considerarse cuando estamos haciendo el setup de impresión, aquí es importante que no tengas ningún espacio entre lo que viene siendo el tablero y tu base. Ahora, esto es para empezar. Quizás algunos componentes requieran un poquito más de volumen, pero ahorita vamos a ver qué tipo de acciones se pueden tomar para agregar más soldadura o quitar más soldadura. Aquí lo que queremos es eliminar 100% lo que viene siendo el gap, o lo que viene siendo la distancia entre la base y el tablero, y mantenerlo completamente plano. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar esto? Esto nos va a ayudar a reducir bastante la variación en el proceso de impresión, y a tener una mejor definición cuando estamos ya realizando las primeras pruebas de soldadura. Lo que hablamos hace un momento, lo que viene siendo el fill ratio de un stencil, se recomienda que sea mayor al 70%, y para componentes más pequeños, debido a la variación que se tiene, es importante tener un poquito más de soldadura. Ahora, ¿cómo logramos eso? Pues se logra con un buen diseño de la apertura del stencil, y utilizando el tipo de stencil correcto, y asimismo el acabado correcto. Ahí puede ser meter un stencil electroformado, un stencil de níquel, o meter un nano coating en el acabado del stencil. Otro punto importante a considerar es esta famosa regla que le llaman la regla de las 5 bolitas. Aquí lo que se recomienda en teoría es que, dependiendo del tipo de soldadura, estos son los tipos de soldadura que tenemos. Los más comunes en la industria son la 3, 4, 5 y bueno, me ha tocado usar estas a mí. Ahora, cada una de ellas tiene un efecto diferente en lo que viene siendo el tablero en el que estás imprimiendo, ¿no?
y tiene mucho que ver el tipo de componente que estás utilizando para definir cuál es el tipo de soldadura que vas a utilizar. Hoy en día la más utilizada es la tipo 4 porque digamos, este tipo de soldadura ya te puede cubrir los diferentes tipos de componentes, desde lo que viene siendo 001 hasta componentes muy grandes como, no sé, 1608 o QFPs también que estén muy grandes, o capacitores, bobinas. Es como utilizar esta soldadura, este tipo de soldadura. Cuando no tienes componentes fine pitch ni componentes donde tengas el problema de cumplir con la regla de 5 bolitas, te puedes ir a la soldadura tipo 3. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar la 3 contra la 4 si no tienes, digamos, problemas de componentes de miniatura que se van afectados por la bolita? Pues simplemente, mientras menor sea el tipo, es más barata la soldadura. Ya lo que viene siendo las soldaduras tipo 5 y 6, la 5 yo lo he utilizado en componentes de pitch abajo de .35 milímetros, y componentes 01005. La 6 y la 7 lo he utilizado cuando tienes package on package. No sé si alguno de ustedes ha usado lo que es package on package, donde pones un VGA sobre otro VGA. Ahora, el diseño de stencil. Aquí lo que queremos es cumplir con estos dos criterios que están aquí. Hay que cumplir con el área ratio para aperturas circulares y con el aspect ratio para aperturas rectangulares. Aquí tenemos la opción de empezar con un stencil que mida entre 80 a 150 micrones, que puede ser de 4 a 6 milésimas. Ahora, va a depender el espesor del stencil, va a depender de las necesidades de los componentes. Si estamos poniendo, por ejemplo, como tableros como teléfonos o que son mobile devices, pues típicamente te va a hacer un stencil más delgado que puede ser como de 3 a 4 milésimas. Ahí no quieres utilizar stencil maduras porque simplemente puedes tener cortes de soldadura y vas a tener problemas para liberar la soldadura cuando estás imprimiendo en las aperturas que son muy pequeñas. Eh, los diferentes tipos de stenciles que tenemos, el más común es el laser cut, y posteriormente es el electroformado. Aquí la diferencia entre estos dos, pues el electroformado nos da mejor release de soldadura. Sin embargo, hoy en día ya existen stenciles laser cut que utilizan el nanocoating, y nos dan digamos que un release similar de soldadura parecido al electroformado. Yo en algunos casos, cuando no era muy popular el nanocoating, yo utilizaba electroformado porque me da un mejor release. Hoy en día el electroformado ya no lo uso porque el proceso, el acabado del nanocoating ya es un proceso muy estable ya en la industria, y ya es muy conocido, y y nos permite tener ya un proceso bastante controlado, contrario a lo que era antes. Antes ordenabas un stencil nanocoating, digamos, estoy hablando de hace 10 años, y simplemente no funcionaba, o a los pocos ciclos de impresión ya no tenías el nanocoating en el stencil. Hoy, en base a bastantes análisis e investigaciones que se han hecho, ya lo que es el nanocoating prácticamente dura lo que es la vida de un stencil en alguno de los casos. Y lo que les mencionaba, dependiendo del tipo de componente, es el espesor del stencil que vas a seleccionar. Cuando son componentes estándar, pues van a ser 150 micrones, y así tienes componentes como Fine Pitch 001, vas a usar 100 micrones, y para componentes 01005 o micro VGAs, ahí tienes que irte a 80 micrones. Ahora, lo que les mencionaba ahorita, en sí, el stencil de láser es el más utilizado actualmente. Y ya combinado con el nanocoating, ya nos da bastante, digamos, control de nuestro proceso, y en dado caso que tengamos variación, prácticamente aquí descartas ya el stencil como la causa raíz, y te puedes enfocar a otros problemas en el área. Por ejemplo, si tu soporte no está bueno, o si tienes algún problema ahí con tu diseño de tu paz, el tipo de
de pad que tienes. Eso es muy importante también cuando ya comprobaste que el acabado de tu stencil y el diseño de tu stencil es muy bueno. El otro punto es el stencil electroformado. Y aquí la cuestión es que es un stencil muy caro. El último stencil electroformado que yo compré hace un rato sí costaba casi cerca de los $1,000 o $1,200, cuando actualmente un buen stencil, digamos que laser cut con nano coating, te cuesta como entre unos $350 a $450. Entonces, prácticamente en algunos casos puede ser lo doble o el triple valor si te vas a un stencil, digamos, electroformado. Lo cual, honestamente, para mí no se me hace muy conveniente si ya puedo yo obtener el mismo resultado con un stencil láser, con el acabado de nano coating. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, como regla general, cuando estamos trabajando en el diseño de un stencil, se recomienda que tengamos una reducción en los componentes discretos de entre 10 a 15%. Ahora, hay casos en los que algunos de los clientes son muy demasiados exigentes y quieren que elimine las bolitas de soldadura. No quieren bolitas de soldadura, aunque las bolitas de soldadura estén, digamos, agarradas con el flux. Y en ese caso tienes que irte a otro tipo de diseño que puede ser un home base, y ahí puedes reducir tú de 15 a 20% dependiendo del diseño de tu pad o del diseño de solder mask. Hay algunos casos también donde tienes que jugar con el diseño de las aperturas. Por ejemplo, en el caso de los QFPs, cuando quieres reducir los voids y no tienes un horno de vacío, pues aquí es necesario trabajar un poco con el diseño de las aperturas. Típicamente aquí se recomienda utilizar un que viene siendo, se le llama window pane a este tipo de aperturas, donde tienes 4 más aperturas en forma de ventana, y lo cual crean como un canal de ventilación para que cuando se está haciendo el gassing durante el proceso de reflujo, lo que viene siendo el gas salga hacia afuera y se reduzca, se reduzca, no se elimine, se reduzca el tamaño de los voids. Ahora, ingeniero, una pregunta ahí. ¿Cuál es el sí. porcentaje sugerido para cuando tenemos QFNs y tenemos que hacer un Windows Paint? ¿Qué porcentaje de reducción es sugerido? Mira, aquí es importante, el primer paso es irte al datasheet. El datasheet, en base a información que han hecho los fabricantes de componentes, ellos te recomiendan de un 50 a un 70% de cobertura. Yo, en base a la experiencia que yo he tenido, mientras más cerca estés del 50%, te funciona mejor. Ahora, ¿por qué no quiero poner más cantidad de soldadura? Si yo pongo más cantidad de soldadura en el ground plane o en el área de tierra, lo que va a suceder es que voy a tener un contacto intermitente. Quizás uno no lo vas a ver a simple vista, pero si lo miras con una rayos X que tenga como 3D con CT, ahí vas a poder ver que el componente está como inclinado. Entonces, ya cuando tú reduces la cantidad de soldadura, digamos que a un 60-55%, vas a ver que la soldadura en lo que viene siendo las terminales va a ser más uniforme. Ahora, ¿cómo puedo yo ver si mi componente está inclinado o no? Si no tengo una rayos X, digamos, muy potente, no tengo una 3D o una que tenga CT. Yo normalmente lo que hago cuando tengo una rayos X normal, yo veo que la cantidad de soldadura en las 4 lados de las terminales sea, digamos, igual en las 4. Si yo veo que en algunas de las esquinas o en algún lado tengo aparentemente menos soldadura que en la otra, eso significa que el componente está inclinado. El componente está inclinado y quizás no me dé una falla funcional, pero eso va a ser un indicador de procesos. Y yo lo que no quiero a tener ese tipo de indicador de procesos. Aquí lo más conveniente es tratar de reducir la soldadura lo más cercano al 50% y separar lo que viene siendo a estas ventanas, separarlas una de otra para evitar que mi componente se incline. Sí, se incline. No sé si eso ayude. Ahora también dentro de los cambios que tienes que hacer, la mayoría de los fabricantes de soldadura
te recomiendo que hagas un perfil a Ramp to Spec. Y ahorita en ese momento, bueno, es parte de lo que les voy a enseñar también, es una análisis de causa raíz que hice sobre esto también, y apenas hace como unas 2-3 semanas ya lo solucionamos con el proveedor, porque aquí el proveedor tuvo, el del tablero, el diseñador del tablero metió vías que ese tipo de vías normalmente no deben ir debajo de un QFN. Ahora, dentro de los puntos claves para diseñar mi stencil y prevenir cortos de soldadura, aquí es importante definir cómo yo defino la distancia que hay entre cada apertura para prevenir los cortos. La regla general se llama la regla del medio pitch. Entonces, aquí prácticamente, aquí lo que tú dices, bueno, mi componente es de 50 milésimas, este es mi pad, yo lo que voy a hacer, esta es mi apertura, ¿verdad? Mi apertura es la mitad del pitch. Si ustedes aplican esta regla y si no hay ningún problema en lo que viene siendo el diseño del pad ni en el solder mask, no deberías tener problemas de cortos de soldadura. Ahora, también aquí es importante irnos al Ishikawa. Está bien mi soporte, mi presión, o sea, empezar con todo lo básico. Pero ya en cuanto a lo que es el diseño de stencil, aquí lo que podemos considerar es que si seguimos esa regla del half pitch o la regla de la mitad del pitch, vamos a prevenir los cortos de soldadura. Y este es un ejemplo, digamos, aquí te dice ya lo que es el cobre y con el largo y el ancho del cobre, y ya te dice el pitch, y aquí en este caso estamos diciendo que la mitad del pitch es 9.8 milésimas, y aquí te recomienda ya en base a esta información, aquí se recomienda lo que viene siendo las dimensiones de la apertura. Ahora, lo que viene siendo los stenciles de step. En algunos casos, por cuestiones de diseño, es necesario mezclar, digamos, componentes de alta densidad o tableros de alta densidad con componentes que son, digamos, para otro tipo de procesos. Un componente para alta densidad, por ejemplo, es un VGA Ultra Fine Pitch o un componente 201. Sin embargo, hay ocasiones que tienen que meter una bobina, un capacitor más grande o otro tipo de componentes que requiere tener un mejor filete de soldadura. Ahora, por cuestiones ya sea de poder del producto que requiere ese tipo de componentes, aquí es importante considerar ya sea hacer un step up o utilizar preformas de soldadura. Sin embargo, si utilizamos preformas de soldadura, pues ahí lo que vamos a hacer, vamos a encarecer un poco más el producto, ya que pues los preformes a la larga pues son muy caros. Entonces, en este caso se recomienda mezclar un stencil, digamos, que tengas componentes fine pitch. Bueno, mi componente fine pitch, yo le meto 4 milésimas, pero cerca tengo una bobina que necesita mucho poder y necesita tener un buen filete de soldadura porque si no se va a calentar. Bueno, pues ahí le meto un step up a 6 o a 7, dependiendo de la necesidad de cada componente. Ahora, dentro de lo que viene siendo variables del proceso, el tablero es un punto muy importante a considerar. Dependiendo del acabado del tablero, va a ser, digamos que la planicidad de la superficie. Ahorita hay una gran mezcla de acabado de tableros dependiendo de las necesidades de cada una de las tecnologías. Por ejemplo, para celulares, típicamente utilizan como acabado lo que es el ENIC. Y para otros productos que son productos muy baratos se usa mucho el OSP. Entonces, ya dependiendo de la necesidad de cada uno de los productos y la tecnología en la que se van a utilizar, aquí es importante considerar, aunque a veces no está de nuestro lado, pero porque eso depende más del grupo de diseño. Sin embargo, es importante hacerlo como una observación, decir, bueno, pues si estoy teniendo algún problema de que la soldadura no está bien
o no puedo yo formar un buen filete de soldadura, y es importante considerar el acabado. Entonces, ya dependiendo de lo que les mencionaba de la tecnología, pues si vemos que no estamos teniendo un buen filete de soldadura, aquí es importante, pues simplemente hacerle como un comentario al diseñador, ¿verdad? Oye, mira, pues yo no veo un buen filete de soldadura aquí, tengo buena soldadura, sin embargo, no veo un buen filete y no tengo de wedding ni nada. Ahí puede ser un problema de que el acabado del tablero no esté ayudando mucho. El siguiente punto es el espesor del solder mask. Ahora, el espesor del solder mask, ah, en base a experiencias que he tenido yo en productos de alta densidad como celulares o ese tipo de productos donde prácticamente no hay ni espacio ni para reparar, es donde más se miran afectados los resultados en esta impresión, porque si la variación del solder mask es arriba de 2 milésimas y estás utilizando, digamos que un stencil de 4 milésimas, prácticamente tu variación cuando la mides en la SPI, pues estábamos a ver que tienes como un 50% más de soldadura de lo que tú estabas esperando. Y estás esperando tener el 100% de cobertura en tu, digamos, en uno de tus pads y tienes muy alto solder mask, eso te va a dar un porcentaje más alto de soldadura. Ahorita uno de los ejemplos que les voy a mostrar está relacionado al problema de variación en el proceso de impresión por el solder mask. Aquí lo importante es tener la capacidad de medir el solder mask. Muchas veces pues estamos limitados porque a lo mejor la compañía no tiene cierto tipo de microscopios que no nos permiten medir el solder mask. Sin embargo, lo puedes mandar a un laboratorio, el laboratorio lo mide y ya te dice cuánto es el espesor máximo de tu solder mask. Si tu solder mask es arriba de 2 milésimas, es probable que te vas a tener problemas de variación en el proceso de soldadura. Ahora, el otro punto importante dentro de lo que es el proceso de impresión es el soporte. Ahora, hay algunas compañías utilizan ya lo que viene siendo soportes muy sofisticados y los cuales ya utilizan vacío y son soportes rígidos, pero también en la industria hay otro tipo de soportes que simplemente se colocan como este tipo de barras que se colocan abajo del tablero y tienen algún tipo de control para que no dañe los componentes por abajo. Aquí el tipo de soporte pues ya va a ser la elección de cada uno. Por ejemplo, si yo estoy corriendo un tablero muy delgado donde veo que tengo mucha variación, pues ahí lo más conveniente es meterle un tablero, un soporte rígido y que lo combine con vacío. Ya al combinarlo con vacío, pues simplemente el tablero, si es un tablero muy delgado como de, no sé, de 100 milésimas, abajo de 120 milésimas, que es el más común, ahí vas a reducir un poco lo que viene siendo el pandeamiento y vas a tener una superficie bastante plana, lo cual nos va a ayudar a tener un mejor control del proceso de impresión. Ahora, la alineación, ¿verdad? La alineación, como les mencionaba hace un momento, es muy importante, sobre todo cuando estamos utilizando componentes de ultrafine pitch o componentes 0105 o 001, porque en ese tipo de componentes, también dependiendo del diseño de solder mask que tengas, cualquier variación que exista en el proceso de impresión, cualquier desalineación, eso nos va a provocar desde un problema de lo que es cortos de soldadura o nos puede causar hasta un problema de head on pillow cuando tenemos componentes muy pequeños de un pitch muy pequeño. ¿Va? Eh, Ahí es conveniente asegurarnos de que se reduzca la desalineación que existe entre el stencil y el tablero para reducir ese tipo de variaciones en el proceso. Aquí lo que es la presión, esto creo que lo vimos hace rato. Aquí las presiones de la impresión. Cuando la impresión es demasiado alta, vamos a dañar los stenciles y el stencil y los squeegees. Y cuando es demasiado baja,
vamos a tener problemas también de que vamos a, a aplanar demasiado la soldadura y vamos a tener como bolitas de soldadura y ese tipo de problemas. Ahora, el ángulo de impresión. Aquí es importante tomar en cuenta el ángulo de impresión. Hay impresoras, hoy en día hay impresoras que tienen el ángulo variable de impresión. A mí en lo personal no son de mi preferencia. Yo prefiero la típica impresora donde tienes el squeegee inclinado a 60 grados y porque pues eso se ha comprobado en la industria que funciona, ¿verdad? Como les mencionaba, hay impresoras que puedes variar el ángulo de impresión y hay gente que les gusta ese tipo de impresoras, quizás den buenos resultados. Yo en lo personal no he tenido la experiencia de utilizar una de esas. Yo prefiero las típicas, como les mencionaba, las típicas, donde el ángulo de impresión es a 60 grados y esto nos permite tener un mejor contacto entre lo que viene siendo el squeegee y a la vez a tener una mejor definición a la hora de hacer el proceso de impresión y donde lo que viene siendo el cubo de soldadura que tenemos aquí va a tener una mejor definición. Aquí la velocidad de impresión, hace rato les mencionaba que aquí varía dependiendo del tipo de producto que tenemos. Aquí puede ser de 20 hasta 150 milímetros. Típicamente anda en este valor de 50 milímetros y eso nos permite mantener un buen rate de producción sin afectar a las siguientes máquinas del proceso. Ahora, ¿cuál es el efecto de separar muy rápido lo que viene siendo el tablero del stencil? Dependiendo de la velocidad con la que nosotros bajemos o despeguemos el stencil, eso nos puede causar este tipo de problemas, lo que le llaman como orejas de perro. Eso es causado porque no estamos utilizando la velocidad adecuada de despegue para liberar el tablero del stencil. Y aquí lo que pasa es que parte de los soldadura se queda aquí en las esquinas y forma una deformación. Entonces, aquí lo ideal es primero separar el stencil considerando el espesor primero del stencil, utilizando el espesor del stencil más la distancia que tengas aquí del print gap. Entonces, aquí primero lo que se hace, primero se despega, digamos que rápido, utilizando esta fórmula que está aquí y ya posteriormente se hace despacio. Y típicamente lo que viene siendo este valor, el de despegue, viene siendo de 0.6 milímetros. Esa es una velocidad suficiente para no tener problemas de que las soldaduras se queden en las aperturas. ¿Preguntas hasta ahorita que tengan? Gibran, adelante, Gibran. Bueno, yo creo que de aquí algunos de los puntos ya son redundantes. Aquí el último módulo va a ser lo del diseño de librerías, ¿no? Ahora, Yo tengo quizás una algunos pregunta, de ustedes. ingeniero. Sí. Le iba a preguntar en base a su experiencia, sabe que tenemos una tablilla que pasa 2 veces el reflujo. Entonces, cuando la primera vez pasa por el reflujo, como mide 317 milímetros, lo que pasa es que la impresión del segundo pase, la soldadura, los offsets en componente 0402 requieren que se ajuste, pero en lados opuestos en la misma PCB. O sea, que le dé un offset hacia la izquierda y el otro extremo hacia la derecha. No sé si hay algún caso similar que me pueda sugerir alguna. Ahora, ¿este tablero lo corres en pallet o se corre así solo?
No, es individual, Es individual. Dices que es un tablero muy grande. Ahora, ¿el tablero está panelizado o no está panelizado? no, es una sola PCB. Entonces, aquí, dentro de lo que viene siendo el material del tablero, hay un punto que se llama se llama TG. Ahí quizás el TG que estén utilizando no sea el adecuado y esto está haciendo que el tablero se expanda de más y no, porque todo tablero se expande, pero en lo que viene siendo ese valor que es el thermal gradient, lo que hace ese thermal gradient hace que el tablero después de expandirse regrese a su situación original. Este, ah, Ahí quizás sea conveniente hacer un análisis más a fondo. Si quieres, mándame un correo con detalles y yo te puedo ayudar ahí a hacer un análisis más a fondo. Porque sí me ha tocado eso, pero sí he encontrado que lo que viene siendo el TG, bueno, aquí no mencionaron nada del TG porque eso ya es un poquito más avanzado, lo que viene siendo el material del gradiente del tablero, pero eso es muy importante. Ahora, tú dentro, no sé si tengas tú lo que viene siendo el documento donde viene el print que le llaman, donde viene el material del tablero. Ahí te puede decir cuál es el TG que estás utilizando o que está utilizando el tablero, el fabricante del tablero. Porque yo le voy más a que sea eso. ¿Ah? Ahora, tu tablero, dices que es en los 001. 001. 0402. Y 040 también. Ok, bueno. Ajá, Ahí pudiera ser ese problema de que el tablero se está ok. expandiendo y ya en el segundo reflujo ya no alcanzas a regresar a su situación original. Y hay que hacer un análisis en un laboratorio. Muy bien. Sí, es un laboratorio. Sale, Pero te pues. digo, mándame si quieres información y yo te puedo ayudar ahí con gusto. Sí, De voy a cómo lo tratar puedes de ver manejar. si los ingenieros electrónicos pueden proporcionarme la información porque Sí, no lo tengo aquí a la mano, pero igual ahí sí, trato de abordarle con sí, ustedes. Sale, sí. gracias. Sí, o si te permiten, pues compartir fotos, ¿verdad? Ahí te puede decir, si es que te lo permiten, muchos compañeros no permiten compartir fotos. Si no se permite, pues trata de investigar eso que te menciono. Se llama TG y mándame un chat y yo te digo dónde puedes buscar esa información. Sale, ingeniero, gracias. Sí. Ahora, el siguiente punto aquí es que es algo bien importante. Ahora, esta información, digamos que es bastante útil cuando estamos trabajando en lo que viene siendo nuestra fase de NPI o la fase de desarrollo de un producto. Aquí es importante saber qué herramientas utilizar para poder hacer ya sea un buen DFM, un buen diseño del stencil o un buen diseño de las herramientas que ocupamos en nuestro proceso. Ahora, hay una gran infinidad de software que se utilizan para este tipo de procesos. El software que estoy utilizando ahorita se llama VisualCAD. Y para mí es un software bastante, digamos, amigable para el usuario. Y, digamos, cuando ya tienes cierta experiencia en el proceso SMT, es un software que tú puedes aprender bastante fácil. Sin embargo, como le mencionaba, aquí lo importante es tener las bases sólidas de todo lo que platicamos ahorita, porque ya cuando aprendiste bien todo lo que vimos, lo vas a ocupar aquí cuando diseñas tu stencil. Y ya desde aquí, desde el diseño de tu stencil, tú puedes detectar problemas potenciales que vas a tener a la hora del proceso y que pueden estar relacionados al diseño del tablero. Ahorita vamos a ver un poquito de estos detalles. Ahora, dentro de la parte de la optimización de procesos, por ejemplo, aquí en este caso estamos viendo lo que es un archivo digital de un tablero de un PCB, ¿no? Aquí lo importante es, teniendo ya la información de diseño, ¿qué información podemos utilizar para optimizar el proceso de impresión y reducir la variación y que no nos dé tantos problemas, ¿verdad? Y mantenerlo con una buena calidad? ¿Cómo podemos optimizar todo eso? Vamos a ver lo siguiente. Dentro de lo que viene siendo los software de diseño, estos son los más populares.
Ahora, ¿por qué hablo yo de diseño? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en los OEM, donde tienen acceso a cada uno de los diferentes archivos, y ya en base a esa información, tú puedes tener la certeza de que tus herramientas, tanto como tu stencil, como tú vienes siendo tus soportes de proceso, tus bases de soporte, los panels que utilices, vas a tener la certeza de que todo lo que hagas, partiendo de aquí el diseño va a tener bastante, digamos, va a ser demasiado, va a tener mucha exactitud. Dentro de lo que es la parte del proceso, están las librerías de los componentes. Ahora, ¿por qué los llevo yo aquí a ese tipo de información? Dentro de los análisis que ustedes van a hacer, por ejemplo, si algunos de ustedes trabajan en EPI, a veces van a buscar un data sheet de algún componente. Si ustedes se van a esta librería, a este lugar, esta librería se llama AutoLibrarian, esta librería es gratis. Y si en algún momento ustedes están buscando el data sheet de algún componente, aquí simplemente lo que hacen nomás, van a teclear aquí el número de parte, y este AutoLibrarian contiene, son como entre 16 a 20 millones de librerías. Ahora, esta librería, ¿qué está dentro de esta librería? Está toda la información crítica para los componentes que utilizamos en el proceso de SMT, ¿no? Hay ocasiones que necesitamos crear un feature, ya sea para controlar nuestro proceso. Dentro de la información que está disponible en esta librería, hay archivos en 3D que tú los puedes exportar y los puedes ver en cualquier viewer de 3D, o se lo puedes mandar a algún fabricante de herramientas, y esta información, por ejemplo, alguien que tenga una máquina CNC y tú le mandas algún archivo IGS o un archivo 3D, le va a servir bastante, porque pues él va a tener la certeza de que el feature que te va a hacer está de acuerdo a las dimensiones del componente. Ahora, también como parte importante de aquí de esta AutoLibrarian, toda esta información, digamos que se integra al diseño, ¿verdad? Los diseñadores normalmente de aquí bajan la información y la integran a los tableros cuando lo hacen en forma digital, y ya dentro de los, ya que tienen el diseño, de ahí pueden ustedes accesar lo que viene siendo los CAD file, por ejemplo, la información que se ocupa como un ODB, cuando tú lo utilizas el ODB y lo puedes ver el ODB en 3D, vas a ver los componentes como si tuvieras en realidad un tablero, ¿no? Un tablero en 3D, y eso te sirve bastante para hacer herramientas o para simular algunas, hacer un tipo de análisis en tu proceso. Ahora, lo que les mencionaba ahorita, en sí lo que viene siendo el AutoLibrarian, de aquí tú puedes exportar lo que viene siendo el dibujo de los componentes en 3D, lo puedes exportar a los diferentes tipos de diseño. Y ya de aquí, esta información se puede exportar a lo que viene siendo algún software que pueda verlo en 3D. Ahora, dentro de lo que viene siendo la información de diseño, lo que les mencioné ahorita de los diferentes tipos de diseño, estos son los software más comunes de diseño de PCBA. Entonces, ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque de aquí nace todo lo que nosotros utilizamos en SMT, de aquí nace todo. De aquí nacen los Getter File, de aquí nacen los ODB, aquí nace el IPC 2581, que es un estándar que actualmente tiene IPC y que está, digamos, de alguna manera es una alternativa para el ODB. Toda esta información nos sirve, ¿para qué nos sirve? Para que los programas de Pick and Place, para crear los programas de la AOI, para crear los programas de la SPI. Y igual, si yo le mando alguno de estos archivos a mi fabricante de pallet, él va a tener la certeza de que el pallet va a estar bien hecho, porque prácticamente le estás enviando tú un tablero virtual. Entonces, en mi día a día, para lo que viene siendo el área de manufactura de PCBA para programar los equipos, yo prácticamente utilizo tanto el ODB++ como el IPC 2581. Y
En algunos casos utilizo los Gerber para hacer análisis. Y este tipo de archivos, para las personas que programan las máquinas, si tienen el interfase correcto, va a ser de bastante ayuda. Porque en vez de utilizar un Gerber file, que es un archivo plano, vas a utilizar, digamos que un archivo que te va a dar una visualización de tu tablero en forma real, y esto lo puedes cargar a cualquiera de tus máquinas, siempre y cuando tengas el interfaz. Y a la hora de que estás haciendo los programas de tus diferentes equipos, pues vas a tener la certeza de que la exactitud con la que estás trabajando es bastante. Y no vas a tener que andar adivinando de que, oye, me quedó corrido el primer, ¿por qué me quedó corrido? Ah, es que me faltó esto. Bueno, con este tipo de archivos, si tienes los interfaces, ya no tienes que andar haciendo ahí, adivinando las coordenadas o la ubicación de los diferentes, como fiduciales, ese tipo de cosas. Ahora, hablando un poco de los Gerber file, o sea, el Gerber file se utiliza porque, digamos que es la fuente para poder ordenar un tablero. El tablero virgen se utiliza, se exporta del archivo diseño, y él contiene toda la información para que el fabricante lo fabrique el PCB, ¿no? Y dentro de los diferentes archivos que están en los Gerber, aquí puede ver también un Gerber como el que dice aquí, el top page. Con ese top page yo puedo generar mi stencil, y y también lo puedo utilizar para mis programas de la SPI. Les digo, esta información es importante porque de aquí nace nuestro PCB, y podemos fabricar también de aquí el stencil. Ahora, el otro archivo que les mencionaba es el ODB. El ODB, la estructura del ODB es completamente diferente. Es un archivo más estructurado y contiene más información que el Gerber. El Gerber simplemente es un archivo plano, y aunque se sigue utilizando en la industria, actualmente ya no, con la capacidad que tienen las máquinas, las interfaces que tienen las máquinas en la actualidad, pueden manejar el ODB, y el ODB ya contiene toda la información que necesitas para programar la mayoría de las máquinas. Lo que viene siendo el ODB ya lo puedes tú exportar con el billete de materiales, y vas a tener ya todo integrado en ese archivo. Dentro de los mismos archivos, y esta fue una iniciativa que sacó IPC, es el IPC 2581. Este archivo se genera también igual del diseño, y de aquí posteriormente se puede enviar a la fabricación del tablero, y a la vez este mismo archivo me puede servir para la interfase con mis equipos, ¿verdad? Para poder hacer los programas de pick and place, para la AUI, para la SPI. Y a mí en lo personal este archivo me gusta más porque es un archivo muy ligero, es un archivo XML, y la mayoría de los fabricantes de máquinas de hoy en día de SMT ya lo pueden utilizar. Entonces, al momento de que tú estás programando las máquinas, tienes las dos oportunidades de usar tanto el ODB como usar el IPC 2581. Ahora, hay ocasiones que los diseñadores no saben cómo sacarlo. En realidad es bastante sencillo. Dentro de lo que viene siendo, deja regresarme aquí a lo que viene siendo, estos son los software diseño. De aquí prácticamente tú lo puedes sacar en el formato que tú necesites. Y simplemente se le pide al diseñador, oye, ¿me puedes enviar el ODB? ¿Me puedes enviar el 2581? Y ellos lo pueden exportar. De aquí lo exportan. Y ese archivo, si tu máquina tiene una interfase para poderlo importar, va a ser una gran diferencia en el día a día de ustedes, porque ya no van a tener necesidad de andar calculando la ubicación de los Gerber ni nada. Simplemente lo cargan a su interfase de programación, y le dicen dónde está el origen, y ya van a ver todo alineado. Ok, dentro de lo que viene siendo el Ultralibrarian, aquí hay una parte importante. Les comentaba, aquí lo que viene siendo la generación de las librerías, esto tiene una gran relación con nuestro diseño de stenciles. Para las personas que diseñan stenciles o están interesados en diseñar stenciles, les comento, los software de hoy en día les permiten realizar una gran variedad de diseño de
de los stenciles. Y ya cuando se tiene la habilidad y se tiene creada una librería, porque ¿qué creas como una librería global? Ya cuando tienes una librería global, cuando vas a utilizar o cuando vas a hacer un nuevo stencil, lo que haces simplemente le cargas primero tanto el ODB como el IPC y ya posteriormente le cargas tu librería global y vas a tener digamos, si ya tienes en tu librería global información de componentes que desarrollaste anteriormente, simplemente ya nada más lo cargas y poco a poco vas a tener un gran porcentaje de librerías creadas y ya no tienes que volver a hacerlo. Hay momentos en que para hacer un stencil te puede tomar de unos 5 a 10 minutos. O sea, y una vez que ya tienes bastantes librerías. Y ahora, ¿cómo tengo yo la certeza de que mi stencil cuando yo lo diseño va a estar bien? Porque yo estoy trabajando con mi tablero virtual. Ahorita les voy a dar nomás una pequeña muestra de cómo funciona el software para que lo vean. Prácticamente cuando trabajas con esto, estás trabajando con tu tablero virtual. Y estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Este es un ejemplo cuando yo genero la librería. Aquí les mencionaba, esta es mi librería global. Y, por ejemplo, este es un DPack. Yo aquí lo puedo diseñar como según le convenga mi proceso. Si tengo vías, puedo aquí evitar que la soldadura no se vaya a las vías, o si veo que el componente está como inclinado, pues simplemente aquí separo más las aperturas. Ahora, aquí dentro de esta área me da cuál es el área de cobertura del pad. Este pad mide 6 por 6 y aquí me dice cuánto mide de aquí de la soldadura de aquí a aquí, y aquí me dice que yo tengo una cobertura de área de 51%. Lo que les mencionaba, aquí es importante tener siempre de entre 50 a 60%. Lo más cercano al 50% les puede funcionar mejor. ¿Preguntas que tengan hasta ahorita? Oye, Fer, una pregunta. Sí. Ahí mismo, si tienes step up o step down, ¿te lo muestra? Sí, tú aquí tienes, en el software tienes la habilidad de crear el step down o el step up. Tú lo puedes crear con este mismo software. Ok. Sí. Bueno, ahorita más adelante les voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el software. Ahora aquí vamos a hablar un poco del uso de la SPI. Lo que yo les mencionaba, para mí la SPI es un optimizador del proceso de impresión. Así lo veo yo. Ahora, ¿por qué lo veo yo? Porque yo cuando diseño una apertura, la SPI me va a decir si la apertura que yo diseñé se está comportando bien o se está comportando mal. Y ahí mismo puedo yo identificar cuáles son las variables que están afectando mi proceso de impresión y en base a mi Chicago, puedo irme a las que tengan mayor impacto en el proceso de impresión, a cada una de las variables, y puedo empezar a mover, y ahí yo puedo ver cómo se va a ir moviendo mi soldadura cuando hago yo mi análisis de CPK. Aquí, cuando no tenemos la SPI, pues es un poquito más difícil controlar el proceso de impresión. Ya teniendo la SPI, aquí pues digamos que estamos tomando pasos hasta que ya de plano ya la controlamos los yield y reducimos la variación de nuestro proceso de impresión. Esta es la manera que yo utilizo para hacer mi análisis en la SPI cuando hago yo para un tablero nuevo o cuando estoy evaluando un stencil. Aquí primero hago el setup de la impresora y de la SPI. Ya hice mi programa, ya hice el setup de mi impresora. Imprimo 2 tableros y los imprimo. Y ahora, si pasa, si no pasó, pues aquí lo mando. Si hay algún defecto en el stencil, si tengo que checar algo más, y o si pasa, pues ya lo mando que calcular mi CPK. Aquí si todo está bien, pues ya empiezo la producción. Ahora aquí si no pasa, y si mi CPK es menor de 1.33, pues tengo que irme otra vez a revisar mi serie para ver qué es lo que está cambiando. Aquí es cuestión de seguir este tipo de pasos o esta metodología
para, digamos, que no estar imprimiendo tableros de más. Imprimiendo dos tableros, tú te puedes dar cuenta de cómo se está comportando tu proceso cuando estás haciendo el setup y estás hablando de un stencil nuevo. Ahora, aquí lo que les mencionaba, no sé si ustedes tienen información o están entrenados en lo que viene siendo Six Sigma. En lo que es Six Sigma, mientras nuestro CPK sea mayor, la variación de nuestro proceso va a ser mucho menor. Por ejemplo, aquí, si tenemos un CPK de 1, esta es la cantidad de ppm o efectos que vamos a tener en nuestro proceso. Cuando nuestro CPK se empieza a incrementar, el valor de ppm o los defectos empiezan a disminuir. Y aquí lo ideal es que tengas tu proceso controlado de tal manera que tu campana de Gauss quede en el 100%. Aquí con esto vas a darte cuenta de que tu proceso está controlado. Ahora, para llegar ahí, pues, hay que hacer un buen análisis. Y como les comento, pues hay que checar la presión, velocidad, todo ese tipo de detalles, checar que tengamos una buena base. Ahora, si ya checamos todo y seguimos teniendo la misma variación, es probable que tu problema se inicie en el diseño del tablero. Ahorita les voy a mostrar un pequeño ejemplito de qué fue lo que hice yo recientemente con un problema que tuve de diseño y afortunadamente me aceptaron el cambio y yo les mostré los datos y pues quedaron bastante satisfechos con lo que se logró. Ahora, estos son algunos de los ejemplos que yo he tenido dentro de las diferentes compañías que he trabajado. Aquí, como pueden ver, los procesos de impresión o la información que está mostrando aquí muestra que todos los procesos están fuera de control, ¿verdad? Los procesos están fuera de control y pues obviamente nos va a crear defectos de soldadura. Aquí lo primero que tenemos que hacer es lo que les mencionaba. Hay que tratar de asegurarnos de que el tablero esté completamente plano y que tengamos un buen contacto o un buen sellado entre el stencil y el tablero. Eso nos va a reducir la variación en el proceso de impresión. Aquí también es importante asegurarnos de que nuestro Z en la máquina, asegurarnos de que también esté correcto. En algunos casos, nosotros lo que esperamos es que tengamos esta condición, ¿verdad? Donde no haya ninguna, digamos, ninguna espacio entre el tablero y el stencil. Cuando sube normalmente al proceso de impresión, es lo que queremos, que no haya ninguna inclinación ni nada. Y yo me he encontrado que por cuestiones de calibración o por daños en los ejes de Z de la máquina, ya la máquina no está en estas condiciones y está inclinada. Aquí pues lo que se tiene que hacer es simplemente volver a hacer una calibración de Z y si hay que reemplazar alguna de las piezas, pues hay que reemplazarlo para que nuestro proceso de impresión quede normal, como en este caso. Y este ejemplo es ya después de haber hecho la calibración. Como ustedes pueden ver aquí, ya existe menos variación en el proceso. Este es el ejemplo 2. El ejemplo 2 también es un tablero como si fuera como un celular, también es lo mismo. En este caso, pues vino el cliente y me dijo, yo quiero correr con este stencil y no tienes que hacer ningún cambio, porque sí está corriendo en otro lugar. Ok, está bien. Yo lo corrí y saqué los datos de la SPI y aquí lo que encontré es que pues había mucha variación en mi proceso de impresión. Y este es una micro VGA de fine pitch. Entonces, pues empezamos a tener cortos y yo le hice mención al cliente de que pues yo tenía problemas de impresión. Me dijo, no, pues que tienes que checar tu setup, a lo mejor algo está mal. Y dije, no, yo chequé todo, mi máquina está bien calibrada, yo tengo bien todo y hay un problema, hay una oportunidad en el diseño del stencil. Aquí esta era la apertura original que teníamos en el stencil. Aquí el problema está relacionado también al tipo de solder mask que tenía ese tablero. Porque como cuando los tableros son muy densos, muy pequeños, como el caso de un celular, pues prácticamente el solder mask tiene un gran impacto cuando estás imprimiendo, ¿no? Entonces,
esta era la manera en que ellos tenían la apertura, y me estaba dando problemas. Ahora, pues para yo llegar a eso tuve que hacer un análisis, y ya esto fue lo que encontré. ¿No? Encontré que los VGAs, el pad es no solder más defined, es un pad que no tiene el solder más definido, y eso estaba limitando el contacto entre el pad y el stencil. Ahora, como aquí este era un producto que ya estaba digamos que en alto volumen, yo no podía hacer ningún cambio en el diseño, y ya no quisieron hacer cambios en el diseño. Entonces les dije, bueno, pues me dejas cambiar algo en el stencil para mejorar mi proceso. Y me dijeron, bueno, pues muéstrame datos de por qué está variando el proceso. Y esto fue lo que yo encontré, ¿no? Encontré que debido al contacto limitado entre el stencil y el pad, pues yo tenía un proceso de impresión irregular. Y eso me causaba tanto insuficiencias como me ocasionaba cortos, porque era un proceso inestable. Y aquí lo que les menciono, ¿verdad? Hay ocasiones que el solder mask limita el contacto entre el pad y el stencil. Entonces, cuando tienes una altura muy grande de solder mask, esto te va a crear un gap. Te va a crear digamos que va a estar despegado, no va a estar haciendo contacto. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es, si no puedes cambiar el diseño, ¿qué puedo hacer yo para tener una mejor definición de soldadura? Como la definición de la soldadura está relacionado al área de contacto entre el pad y el stencil, pues ahí lo único que tienes que puedes hacer es ampliar tu área de contacto. Ahora, pero no puedes ampliarlo nomás por ampliarlo, porque como tu componente es un componente fine pitch, si tú lo amplías demasiado, obviamente vas a tener cortos, ¿verdad? Entonces, yo les propuse esta apertura. Anteriormente, sí había un overprint aquí, o sea, estábamos imprimiendo un poquito de más. Sin embargo, la cantidad de soldadura que se estaba quedando en el pad no era la suficiente para tener una definición como lo vemos aquí, ¿verdad? No me daba una buena definición. Entonces, esta es la anterior, y yo les hice esta propuesta. Yo les supongo que le damos esta y corremos muestra, ¿verdad? Entonces, con el software que yo tengo, hice todo mi análisis, y encontré que esta era mi mejor apertura. Ahora, cuando fui a correr una de los análisis que yo hago para asegurarme de que no haya cortos, ahí encontré que estaba muy cerca de una apertura de otra y podía tener cortos, ¿verdad? Entonces, en este caso es la gris es la apertura que tenía yo originalmente, y la roja es la que yo le propuse al cliente, ¿verdad? Y así va a quedar la soldadura, va a quedar un poquito casi saliéndose de lo que viene siendo el área de solder mask, y nos iba a dar un 20% más de volumen. Ahora, al yo hacer el cambio de apertura, obviamente la distancia que yo tengo aquí entre pad y pad se iba a reducir, y aquí yo iba a tener un riesgo grande de corto. Entonces, como dentro del análisis que yo corro con mi software, me dijo, oye, aquí tienes una distancia muy corta y te va a afectar. O sea, tienes la posibilidad de que haya corto. Entonces, aquí lo que hice, en vez de tener yo la apertura así cuadrada, el mismo software me permite yo rotarla. Yo puedo rotar la apertura y tener como un rombo aquí, y eso ya me incrementó la distancia de soldadura de aquí de pasta a pasta, ya me la incrementó de 0.083 a 0.129. Entonces, yo al hacer este cambio, pues ya tuve un buen release de soldadura, ya no tuve problemas de impresión y no tuve cortos. Entonces, esto es como quedó con el cambio. Entonces, les digo, aquí es importante meterse mucho a este tipo de análisis. Como les comento, lo más que ustedes aprendan de lo que es el proceso no solamente del PCBA, sino del PCB y todos los estándares que rodean a lo que es la manufactura de SMT, eso les va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Y ahorita les voy a enseñar algo rápido. Ahorita, de hecho, el cliente vino aquí esta semana
y les voy a mostrar algo que hice. Nomás denme chance de mostrarlo para que lo vean. ¿Alguna pregunta, ingenieros, en este Sí. momento? Al final de la demostración del ingeniero Fernando, vamos a abrir unos minutitos para preguntas y resolver dudas. Y adicional, pues también se les va a apoyar con ese soporte guiado si es que lo necesitan para aclarar dudas post webinar. Ok, este es el caso que les mencioné ahorita. O sea, en este caso teníamos un problema de corte de soldadura que era un proyecto nuevo. Y, y pues a pesar de que teníamos todo seteado bien, teníamos variaciones en el proceso. Y ya teníamos una buena apertura, teníamos digamos, un buen sellado entre el stencil y el tablero. Sin embargo, teníamos este tipo, el proceso estaba de esta manera. Ustedes pueden ver, el proceso no está estable. Aquí es un proceso que está inestable y obviamente en algún momento se va a salir de control y te va a dar cortos. Entonces, aquí lo que tienes que hacer, encontrar la causa raíz de por qué es lo que me está causando aquí la versión. O sea, dice, bueno, yo chequé lo básico, chequé mi contacto que esté bueno, mi presión está bien, la soldadura está bien, ¿qué más puede ocasionar esta variación? Aquí lo que encontramos es que dentro de lo que viene siendo el perímetro, la periferia del área de impresión, este cobre que vemos aquí que está en rojo, lo que aquí menciono en rojo, ese me estaba ocasionando que el solder más se incrementara hasta arriba, un poquito arriba de 2 milésimas. Entonces, esta variación que vemos aquí es causado por esto de aquí. Este de aquí, ¿no? Entonces, los software como el que yo utilizo me permite encontrar este tipo de detalles. Porque pues a simple vista yo no lo voy a poder ver, ¿no? Entonces llega un momento que ya tú tienes tanta habilidad que ya lo puedes detectar fácilmente. Y a su vez, me apoyé con este es un microscopio que tengo yo en el laboratorio, y en el laboratorio ya pude yo hacer mi análisis de solder mask, y esto fue lo que encontré, la variación del solder mask, y ya en base a estos datos, yo se lo propuse a mi cliente, a lo que son el dueño del producto, y, y yo necesitaba un cambio en esta área de soldar más porque me está afectando mi presión. Y pues a veces es una estira floja porque no quieren muy fácil cambiar el diseño, porque dicen, no, pues para mí está bien. Le digo, sí, pero aquí voy a tener problemas. Aquí lo bueno que el director de calidad de esta compañía, él conoce mucho de análisis de procesos de Six Sigma, y ya me dijo, no, sí está esto fuera de control. Y me apoyó un poco para poder hacer este cambio. Y aquí les voy a mostrar la mejora. Y en la mejora se cambió el tipo de pad aquí. Antes todo esto era cobre, todo esto. Y lo que se hizo es se dividió el cobre como en este tipo de trazos así más pequeños. Y eso redujo lo que viene siendo el contacto que existía y que estaba levantando el stencil un poquito. Y ya como pueden ver ahorita ya tengo la impresión de esta manera. Y eso apenas esta semana quedó con este cambio. Y esta semana quedó con este cambio, y ustedes pueden ver aquí ya es un proceso bastante controlado. O sea, esto ya con el tiempo va a llegar un momento que lo van a dominar y van a ser capaces ustedes de poder obtener todo este tipo de información. Pero como les digo, aquí pues hay que meterse de fondo a todos los IPCs para poder entender el porqué de cada una de las cosas. ¿Alguna pregunta? Y como último, vamos a hacer una pequeña demostración del software que yo utilizo. Este es el software que yo utilizo para
para hacer DFMs, para hacer análisis de tableros. Y aquí la ventaja que me da que yo puedo hacer un montón de análisis, ¿no? Aquí yo puedo generar librerías, puedo generar un montón de cosas. Vamos a cualquiera de ellos, a ver si lo puedo decir. Está pesado el diseño. Ok, este es un archivo de diseño cargado en un software, en el software que utilizo. Aquí pueden ver todos los diferentes layers y ya dependiendo de lo que, el tipo de análisis que van a hacer o las necesidades del análisis, aquí pueden ustedes prender cada uno de los layers y ver cada uno de los detalles del tablero. Por ejemplo, digamos, yo quiero ver algo sobre este componente, que es el IC2. Me voy aquí. Aquí puedes cambiar la librería. La librería la puedes cambiar a como tú lo necesites. Y la cambias. Por ejemplo, ese es un 0603. Aquí le puedo decir que este es un home base. Aquí lo cambias. En base, te digo, llega un momento que ya dominas todo esto, que tú puedes decidir qué librería vas a usar para generar tu stencil. Y en algún momento ya llega a tal grado de expertise que el stencil, el fabricante del stencil ya no hace nada. Simplemente tú le mandas el archivo y le dices, córtalo. Así lo quiero yo. Y y aquí tú puedes cambiar las diferentes, si lo quieres que tenga, por ejemplo, como reducirlo, puedes cambiarlo aquí como 30%. Y lo cambias. Vas cambiando el tipo de apertura. ¿Preguntas que tengan sobre esto? Y aquí puedes hacer tú las librerías para diferentes tipos de componentes. Para los VGAs, pues la puedes cambiar, por ejemplo, si la quieres cuadrada, con esquinas redondeadas, aquí lo puedes hacer. Todo lo puedes hacer aquí en este software. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Regrese a la presentación inicial, ingeniero Fernando, por favor. Sí, sí, claro. Listo, ingenieros. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, abrimos espacio por unos minutitos. De lo contrario, vamos a dar por terminado el webinar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, sugerencia? Inge. Adelante, Abraham. Bueno, nosotros estamos apenas adentrándonos en el tema del SMT con el ingeniero Oscar y la Inge Hilary, y pues apenas estamos viendo la introducción al SMT, pero con eso del diseño me surge la duda, por ejemplo, lo que mostró ahorita el ingeniero Fernando, que al solucionar el problema era un cambio por ahí de rotación de cómo se iba a imprimir la pasta. ¿Qué tanto se permite hacer un cambio ya cuando se detecta una falla? Por ejemplo, ahí fue un cambio, digamos, algo simple, el rotar la pasta, pero Sí. ¿se podría hacer un rediseño total o son cambios mínimos, Inge? Depende de la etapa en la que esté el producto. Digamos que cuando el producto está en la etapa que le llaman desarrollo, antes de, bueno, hasta NPI todavía se puede, ¿verdad?
es cuando se permite hacer digamos, ese tipo de cambios. Sí, en este caso, como les menciono, este es un caso de un proyecto que está pronto a realizarse el PIPAP y pues ellos como vieron, aprovecharon para hacer cambios que estaban pendientes en el diseño, ahí me permitieron hacer el cambio. ¿Sí? Pero sí es factible siempre y cuando esté en la fase correcta el producto. Ahora, Ok, ¿cómo le propongo yo al diseñador? Pues, como les menciono, hay que hacer un buen análisis, porque si no tienes un buen análisis, va a ser muy complicado que ellos te ayuden a hacer el cambio en el diseño. ok. Y comentaba que después que le autorizan el cambio, por ahí se empiezan a correr pruebas. ¿Hay un número o cómo se maneja eso de que a partir de tantas pruebas que salgan buenas, ya se aprueba el cambio? ¿O cómo es ese manejo para aprobar o rechazar el cambio? Sí, típicamente es una muestra estadística. Algunos, digamos, OEM te permiten correr 100 piezas, algunos, otros nomás te permiten correr 50 piezas. Y la muestra mínima es, digamos que arriba de 30 piezas es la muestra mínima. Pero si te permiten hacer 100, pues es mejor porque vas a tener más datos, ¿verdad? Aquí lo importante es tener datos, porque al final los datos son los que van a hablar. Los datos de 30 nacen como parte de la estadística. Cuando haces un análisis estadístico, te piden como 30 muestras mínimo. Obviamente, mientras a mayor cantidad de muestras tienes más, te aseguras que tu proceso es más estable, pero lo que menciona el ingeniero Fernando de 30 nace como la regla primordial de la estadística. Para analizar algo ocupas 30 datos Sí, mínimos 30 datos. para empezar a ver algún comportamiento. Si tú tienes 10, 15 datos, la verdad es poco confiable esa información. Ok, muy bien. Muchas gracias, ingenieros. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Ingenieras? ¿No? ¿Nada? Ok, pues bueno, sin más preguntas, eh, doy por terminado este webinar. Antes de concluir, quiero agradecer sinceramente a todos por haber acompañado en este webinar técnico. Ha sido un verdadero gusto compartir este espacio con ustedes. Agradecemos de manera muy especial al ingeniero Fernando por su tiempo, por compartirnos su amplia experiencia y por todas las valiosas aportaciones técnicas que sin duda nos ayudan a fortalecer nuestros conocimientos y mejorar nuestros procesos dentro de la industria electrónica. En SMT Link Solution creemos firmemente que el crecimiento técnico y la colaboración son la base para elevar la calidad y la competitividad de nuestras operaciones. Por eso seguiremos impulsando este tipo de espacios de capacitación, consultoría y acompañamiento técnico, enfocados en procesos de SMT, calidad, confiabilidad, automatización y desarrollo de talento. Los invito a seguirnos en nuestras redes y página oficial para conocer nuestros próximos eventos, entrenamientos y soluciones. Gracias nuevamente por su tiempo, su atención y por formar parte de esta comunidad técnica. Les deseamos mucho éxito en sus proyectos y esperemos verlos pronto en las próximas sesiones organizadas por SMT Link Solution y por el ingeniero Fernando. Que tengan un excelente día y muchas gracias a todos.